Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre dejar nuestras redes. Al estar estudiando para este mensaje me puse a pensar en los años que estuve en la escuela, y durante esos años a lo mejor te pasó a ti lo que me pasó a mí, y diferentes maestros o maestras me preguntaban, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y yo dije tal vez una de las carreras más populares que se puede encontrar, creo, entre niños, y dije, yo quiero ser policía. Porque usualmente los niños quieren ser policías o bomberos o ricos, uno de esos tres, ¿verdad? Y la niña no sé, pues nunca he sido niña, pero bueno, eso es entre los niños. Y la verdad es esta, que durante mi adolescencia y ya de adulto sí tuve diferentes trabajos, les soy sincero, ninguno de ellos fue muy glamoroso, pero fueron suficientes para pagar las utilidades del día. Y ya después, un poquito más grande, más maduro, encontré lo que yo definí como mi carrera. Y trabajé por mucho tiempo en el sector bancario y me gustó muchísimo eso. Hasta que sentí que un día Dios me estaba llamando al ministerio de tiempo completo. Ahora, para esto serví en la iglesia en diferentes posiciones de una manera voluntaria, pero sentí de Dios que debería de servir de tiempo completo. Y la decisión fue mutua entre mi esposa y un servidor, y renuncié a lo que estaba haciendo para seguir las cosas de Dios. Y gracias a Dios, y no he volteado hacia atrás, pero hubo un costo que pagar por seguir a Dios. Y cuando hoy estamos hablando de dejar nuestras redes, hoy me salta unos versículos que encontramos allá en Mateo capítulo 4. Porque la verdad es que para mí, yo sentí que en ese momento Dios tenía un plan y un propósito para mí, y era afuera de ese sector bancario. Y déjame te digo que el plan de Dios no solamente es para mí, sino que Dios también tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Lo mismo lo tuvo con sus discípulos. Y Mateo nos dice esto, que Jesús, mientras caminaba junto al mar de Galilea, él vio a dos hombres. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, y estaban ellos echando la red al lago, pues eran pescadores. Ellos ya tenían un trabajo, ya tenían un oficio, tenían su carrera. Ellos eran pescadores, y lo que estaban haciendo es lo que hace un pescador. Estaban lanzando sus redes. Y sigue. Y Jesús aquí les hace a ellos la gran invitación que también te está haciendo a ti el día de hoy. Y les dice, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. O sea, ellos sabían pescar pescados, y ahora Jesús les está diciendo, esa misma disciplina que tú has aplicado a tu trabajo, lo que tú te has preparado, desarrollado para hacer aquello lo que estás haciendo, quiero que apliques ese mismo denuedo a las cosas de Dios. Para no solamente pescar pescados que nos van a ayudar a llenar nuestra pancita, pero pescar hombres y mujeres, salvar aquellas almas para que no se pierdan. Quiero cambiar el oficio de ustedes, quiero dar otro propósito, otro plan para su vida. Al instante ellos dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, no termina ahí. Jesús, él estaba reclutando su equipo. Tenía 2, le faltaban otros 10. Y dice, más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Estos 2 cuates no solamente dejaron las redes, dejaron a su papá. No sé cuáles eran las condiciones en casa, pues dijeron, hay unos vidrios, papá. No dice eso en la Biblia, que las cosas eran malas en casa. Pero esto aquí nos habla de algo. Varias cosas. Una, las redes tenían mucho más valor que el pescado, porque sin las redes no podían pescar pescados. Ahora, estos 2 muchachos, creo yo que ellos amaban a su papá, pero reconocían quién les estaba hablando. Y en ese momento ellos no reconocían que Jesús es el Mesías. Ellos solamente conocían que Jesús es un rabino. Es muy posible que habían escuchado de él. Ahora, para ti y para mí, leer esos versículos es muy fácil, y nosotros ya conocemos la historia y decimos, pues claro, si Jesús viene y me invita a seguirlo, pero que sea Jesús personalmente. Porque si alguien más me invita a la iglesia, a lo mejor no. Pero si Jesús se me presenta aquí y me dice que vaya a la iglesia, sí voy. ¿Tienes un familiar de esos? Y ellos no sabían que él era Mesías, pero sí sabían que era un rabino. Y creo que por el amor a Dios estuvieron dispuestos a seguirlo, por esa reverencia. Yo creo que en aquella cultura
los judíos tradicionalmente son personas temerosas de Dios. Ellos reconocieron, Dios es a quien debemos de seguir. Y la gran pregunta para nosotros hoy es, ¿estarías tú dispuesto a dejar tus redes para seguirlo a Él? Porque ellos lo hicieron, y al ellos hacer esto, significó tres cosas. Ellos, tuvieron que dejar su trabajo. La vida de esos hombres cambió drásticamente en un instante. Su oficio, su carrera cambió. Para lo que ellos estudiaron, para lo que ellos se estuvieron preparando, eso cambió en un instante. Ahora, ellos no podían seguir a Jesús y seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo. Y alguien aquí necesita escuchar esto, porque muchas veces tenemos un pie adentro y un pie afuera. Queremos seguir viviendo el mismo ritmo de vida, haciendo las cosas que estamos haciendo y teniendo un pie con Dios. Y Jesús dijo que o debemos de ser o fríos o calientes, pero tibios no. Es decir, escoge a cuál equipo vas a representar. ¿Cuál es la causa por cual tú vas a vivir? Ahora, eso no quiere decir que si tú tienes un trabajo, tienes que dejar el trabajo para seguir a Dios. No estoy diciendo eso, pero de trabajos a trabajos. Hay trabajos que podemos hacer dentro de las leyes. Hay trabajos que creo yo que honran a Dios. Y hay otros trabajos que son ilícitos. Otros trabajos que no honran a Dios. Y a lo mejor la pregunta que te debes de hacer tú en cuanto a tu trabajo o tu oficio es, ¿lo que estoy haciendo, esto honra a Dios? Lo que estoy haciendo, si esto llegara a la primera página del periódico de mañana, ¿estaría yo avergonzado? ¿O estaría yo orgulloso de lo que estoy haciendo? Y a lo mejor esa es la prueba que tú debes de aplicarle a tu trabajo. Como las parteras de Egipto que leemos allá en Éxodo capítulo 1. Se vio que estaban los judíos en aquel entonces viviendo en Egipto. El faraón o el rey, si tú quieres, de Egipto en ese entonces se sentía intimidado porque los judíos se estaban multiplicando. Los judíos son como los mexicanos, sabemos tener hijos, Entonces se estaban multiplicando a una velocidad mucho más rápida que los egipcios. Y Faraón le dice a las parteras hebreas, si nace y el bebé es niña, déjalo vivir. Si nace y el bebé es hombre, mátalo. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se siguieran multiplicando. Pero estas parteras, ellos temían a Dios y se negaron a matar a los niños hebreos. De eso me refiero. Dejar tu trabajo. Que tu trabajo honre a Dios. Y si no lo está haciendo a lo mejor, aquí es donde Dios está hablando para que cambies de oficio. O cambies lo que estás haciendo o no estás haciendo en tu trabajo. Como Zaqueo. Él restituyó todo lo que había defraudado a la gente en su negocio de impuestos. Era un cobrador de impuestos. Él estaba representando a Roma. Pero Roma le daba permiso de que no solo cobrara los impuestos que le tocaba a Roma, pero si él podía agregarle un poquito extra, pues muy bien para él. Había mucha corrupción. Entonces, ¿eres parte de eso? ¿O eres en contra de eso? Colosenses nos dice esto, que todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón como para el Señor y no para la gente, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Estás honrando a Dios a través de tu oficio, a través de tu carrera, a través de tu vocación? ¿Estás honrando a Dios con todo lo que tienes? Porque algunos decimos, sí lo estamos haciendo. Bueno, ¿tu tiempo también determina eso? ¿O demuestra eso? Porque hay unos que le dan más tiempo al trabajo que le damos a Dios, porque queremos quedar bien con el patrón, porque queremos ganar un poquito más, porque queremos elevar nuestro estilo de vida, y no hay nada mal con esas cosas. Pero cuando esas cosas toman el lugar que debe tomar Dios, ahí está entonces un problema. Y unos pueden hacer el argumento que el domingo es el día más rentable de la semana. Si ese es tu argumento, mi pregunta para ti sería, ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu fe en Dios? Primera de Crónicas dice esto: te adoramos como el que está por sobre todas las cosas, sobre todo. La riqueza y el honor solo viene de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas.
¿Te fijaste? Dios está sobre todas las cosas. Él es el que te promueve, Él es el que te da, Él es el que te bendice. Yo tengo un amigo que él es empresario y tiene varios sucursales dentro de ese tipo de negocio, pero cuando él adquirió ese negocio del dueño original, él quiso hacer un cambio porque él es cristiano y le dijo al dueño original, ¿sabe qué? Una de las primeras cosas que yo quiero hacer es quiero cerrar los domingos. Le dijo el dueño anterior, ¿pero por qué? Dijo, es que mi esposa y yo somos cristianos y mi esposa y a mí nos gusta ir a la iglesia el domingo y nos gusta llevar a nuestra familia. Dice, bueno, pero ¿por qué quieres entonces cerrar los domingos? Porque si yo tengo esa oportunidad, yo quiero que también mis empleados tengan esa oportunidad. Por lo tanto, quiero cerrar el negocio. Y me cuenta y me dice que el dueño anterior le dice, tú puedes hacer lo que tú quieras porque aquí en adelante es tu negocio, pero eso es suicidio de negocio. Porque el día más rentable de la semana es el domingo. No vas a sobrevivir. Y entonces yo en la orilla de mi silla y le digo, bueno, y dime, ¿cómo te fue? Y me dice, ¿sabes qué, Darío? Tenemos mucho más ganancias en 6 días que en 7 días que estaba abierto ese negocio anteriormente. Para honra y gloria de Dios. Dios es el que nos bendice, no el mundo. Y muchas veces dependemos del hombre cuando debemos de estar dependiendo de Dios. Estos discípulos, ellos estuvieron dispuestos a dejar su trabajo, es decir, poner a Dios primero, en tiempo, esfuerzo y en corazón. Y Jesús debe ser más importante que el trabajo mismo. Debemos de poner este principio en práctica. Y uno dice, bueno, Darío, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo vamos a hacer llevando nuestro cristianismo al trabajo. Porque sabes que es bien fácil poner esta cara, bonita ropa, 1 hora los domingos, y ni 1 hora porque unos llegan tarde. No en esta iglesia, pero en otras iglesias hay unos que llegan tarde. Entonces, un ratito nada más se visten bien. Pero es fácil hacer eso los domingos. Pero ¿qué tal tu familia? Ellos saben que tú eres un cristiano, en tu trabajo lo saben. Creo que muchas veces compartimentalizamos nuestra fe, la dividimos. En la iglesia nos portamos de cierta manera. Con mis amigos, sí, con mis amigos otra manera. No hablo de las cosas de Dios porque se van a reír de mí. Y en realidad yo valoro más a mis amigos que valoro a Dios. Entonces no les puedo decir cuál es mi identidad real. La tengo que fingir. En mi trabajo, pues igual, en mi trabajo tengo que ser de cierta manera. En mi casa es muy diferente. Es que yo fui criado de esta manera y sé lo que dice la Biblia, pero no. Es que a mí me enseñaron de esta manera. ¿Qué es lo que estamos poniendo primero? Otra cosa que dejaron estos discípulos al dejar las redes, ellos dejaron su dinero. Y sé que este es un tema que no hablamos mucho en la iglesia, incluso aquí no hablamos mucho de este tema, pero estos 4 dejaron trabajos bien pagados para seguir a Jesús. Y no leo ahí que le dijeron a Jesús, bueno, te vamos a seguir pero con condición. ¿Cuánto pagan allá? Usualmente es lo que preguntamos, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve trabajando donde estaba trabajando y después en la iglesia se me hace la pregunta que si quiero servir de tiempo completo. Platiqué con mi esposa, lo pusimos en oración y pensamos y creímos que esto era el paso que debíamos de seguir. Y renuncié a mi trabajo en aquel lugar, en aquel banco, para venir a trabajar a la iglesia. Nunca se me olvida, fue un 5 de enero, mi primer día que vine a servir en la iglesia a tiempo completo. La persona que se encargaba de los negocios de la iglesia se sentó conmigo para llenar ciertos formularios que a lo mejor tú los conoces cuando has tenido un nuevo trabajo, que te piden seguro social, identificación y nombre de familiares y todo eso. Y me acuerdo que me pregunta esta persona y me dice, bueno, ¿y con cuánto te va a apoyar la iglesia? Y le digo, no sé. Me dice, no, a lo mejor no me entendiste. ¿Cuál va a ser tu salario dentro de la iglesia? Y le dije, sí te entendí. Y se va a escuchar medio tonto, pero no sé. Y me dice él, ¿me estás tratando de decir que tú renunciaste a tu trabajo, nunca preguntaste cuánto te iban a pagar, si es que te van a pagar, y tomaste servir en la iglesia a tiempo completo? Y le digo, yo sé que se escucha medio ridículo, pero sí, así fue.
Y en eso, no les exagero, él se levanta de ese escritorio donde estábamos en esa oficina, sale para hablar con el pastor principal y el liderazgo de la iglesia y regresa y ya me dice. Ahora, en el mundo anterior donde yo trabajaba, pues bueno, si ustedes quieren, yo fui entrenado para negociar contratos y dinero y todo eso, ¿verdad? Pero una cosa que yo he entendido es que con Dios no se va a negociar. Yo me acuerdo que mi esposa y un servidor platicamos y dijimos, bueno, si esto es de Dios, Dios va a poner el número necesario para sobrevivir. Eso fue hace más de 10 años y no nos arrepentimos de haber tomado esa decisión. Y creo que lo mismo fueron esos discípulos hace más de 2000 años. Cuando un hombre de Dios los estaba invitando a seguir, a hacer las cosas de Dios, ellos tomaron en cuenta su trabajo, tomaron en cuenta lo que estaban ellos tal vez ganando en ese trabajo, el potencial de ese trabajo, pero consideraron que más importante que el trabajo, más importante que el dinero, es Dios. Y a Dios primero. Dejaron sus redes para seguir a Dios. 1 Timoteo dice esto: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimo sinsabores. No es malo el dinero simplemente es una herramienta que vamos a intercambiar por la cosa que necesitamos o que deseamos. Pero lo que pasa es que muchas veces nos damos cuenta que con el dinero puede venir un poquito de prestigio, con el dinero puede venir un poquito de estatus, con el dinero puede venir un poquito de poder. Y ahora me enamoro, no del dinero, pero de lo que el dinero me puede dar y hacer por mí. Y a lo mejor tú conoces a alguien que se ha perdido por correr tras ese dinero. Ayer pasé un tiempo con un amigo mío y él me dice, sabes, tengo unos familiares que por un accidente, desafortunadamente, que tuvo uno de ellos, a la familia se le dio una compensación muy grande. Dice, oye, se volvieron locos con tanto dinero. Lo han malgastado y están malviviendo. Yo creo que estaban en mejores situaciones antes, viviendo humildemente, que ahora con tanto dinero que se han desperdiciado tanto. Yo creo que sí, eso pasa. El joven rico se apartó de seguir a Jesús porque amaba más su dinero que las cosas de Dios. Imagínate, él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Ahora, de las personas que yo leo que tuvieron un encuentro personal con Jesús, sus vidas fueron cambiadas radicalmente para bien. Y aquí está este tipo que está hablando con Jesús. El mismo Jesús que invita a estos discípulos le hace la invitación a él. Y él le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús le dice, pues vende tus cosas, regala aquel dinero que tienes y vente en pos de mí. Y la palabra dice que él se da la vuelta y se va muy triste. O sea que no estaba dispuesto a poner los dos pies adentro de las cosas de Dios. Él quería tener uno adentro y uno afuera, porque no sabía si podía confiar totalmente en Dios. Y él quería confiar mejor en la plata y lo que la plata le podía ayudar a él. Y la palabra nos dice esto, allá en Marcos 8:36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Es decir, que tú puedes obtener todas las riquezas de este mundo. ¿Y qué? ¿No te has puesto a pensar que Dios nos ha hecho y nos ha creado para ser seres eternos? Entonces los años que podemos vivir en este mundo, sean 70, 80, 90, 100, sean 500. ¿Cuánto es a comparación de una eternidad? Y Jesús mismo dice, tú puedes obtener todas estas cosas y prefieres eso que perder tu alma. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, como nosotros podemos luchar, si tú quieres, con el agarre de este dinero, es nosotros podemos dar de nuestros bienes a Dios. No lo damos porque Dios lo necesita, porque Dios no necesita nuestra plata, lo que Él desea en nuestro corazón. Pero cuando tú y yo regresamos a Dios una porción de lo que Él nos da a nosotros, es porque estamos ahora sirviendo a Dios con manos abiertas. Es porque estamos confiando en Dios, estamos ejerciendo nuestra fe. Tú sabes que cuando nosotros damos, no solamente estamos demostrando nuestra confianza y fe en Dios, pero cuando nosotros regresamos a Dios, aquella porción, también lo estamos adorando de esa manera. Y Dios nos pide que lo hagamos
Te repito, no porque Él le interesa tu plata. Recordemos que todo es de Él. Él lo hace para ver si en realidad tú confías en Él o no. Y esa es una manera de que tú y yo lo podemos demostrar. Podemos adorarlo a través de nuestro dar. Dejar las redes para estos discípulos también significó dejar a su familia. Leemos que dejaron no solamente la red, el barco, pero también a su propio padre. No significa que ellos abandonaron o eran hijos irresponsables con sus familias. A lo contrario, la palabra nos enseña que debemos de amar, debemos atenderlos, sin elevarlos o ponerlos en el lugar que solo lo que le corresponde a Dios. Como el día del reposo. Cuando tú y yo regresamos al principio de la Biblia, Dios nos enseña que 6 días vamos a trabajar y un día vamos a descansar. Es más, Él nos dio el ejemplo cuando Él crea todas las cosas en 6 días y Él descansa 1. No es porque Dios se había cansado, es porque Dios nos estaba enseñando el patrón cual debemos de nosotros de seguir. Pero muchas veces tomamos ese día de reposo, que es el día de Dios, ese día que debemos de aprender de su palabra, es el día que debemos de buscarlo intencionalmente, y es el día que buscamos las mejores ofertas en el mall. Es el día que buscamos ir mejor a la playa. Es el día que llevamos a nuestros hijos a los diferentes deportes, a diferentes actividades. Es el día cuando debemos descansar, y usualmente es el día que nos cansamos más, ¿verdad? Y eso nos pasa. Y lo que tristemente le estamos comunicando a Dios es que: Dios, gracias por tus ricas bendiciones, pero no quiero entablar una relación contigo. Ahorita estoy ocupado haciendo estas cosas. Y tristemente conozco a muchos padres que vienen a la iglesia de vez en nunca, porque prefieren estar corriendo tras las actividades de los hijos, actividades personales. Déjame te digo que estos discípulos estaban pescando no porque era el hobby de ellos. Ellos estaban trabajando, porque conozco de ustedes que van a decir: Darío, estaban pescando, vamos a ir a la pesca, nos vemos. Ellos estaban trabajando. Pero el día de reposo es el día del Señor. Conozco a padres que han descuidado su relación con Dios por atender la relación con sus hijos. No hay nada malo con eso, mientras que no hagamos eso antes que Dios. Y después, cuando los hijos están grandes y se han descarrilado o se han separado de las cosas de Dios, vienen a la iglesia a quejarse con Dios. Dios, ¿por qué está pasando esto con nuestros hijos? Pero bueno, ese fue el ejemplo que ellos vieron en sus papás. ¿Sabes que cuando Jacobo y Juan, cuando ellos aceptan la invitación de Jesús y dicen: te seguimos, y dejaron caer las redes, se bajaron de la barca, se despidieron de su papá, no leemos que su papá les rogó que se quedaran. No leemos que sus papás los maldijo a ellos o maldijo a Jesús, porque en sí estaba Jesús en ese momento interviniendo en el negocio familiar. Si esos hijos estaban ahí es porque el papá dependía de ellos. Pero, ¿sabes? Creo que el papá amaba a Dios más que amaba a sus hijos. Y lo que los hijos de Zebedeo estaban haciendo es lo que Zebedeo les había enseñado desde niños. El día del reposo es del Señor, y nosotros vamos a honrar a Dios a través de nuestro trabajo y a través de nuestro vivir. Y creo yo que cuando el rabino Jesús viene y le hace esta invitación a los discípulos, ellos encantados de la vida lo siguen, y Zebedeo encantado de la vida, que lo que él les había enseñado, ahora ellos lo estaban viviendo. Y creo que como padres es el mejor ejemplo, el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos. Dice la palabra en Proverbios que instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo que abandonará, lo va a seguir. Te felicito por estar aquí el día de hoy, especialmente cuando tú traes a tus hijos. Yo veo nuestro tiempo con nuestros hijos como una ventana. Cuando ellos están recién nacidos, la ventana es bien grande. Al ellos acercarse a la edad de 18 años, esa ventana se va cerrando, y al decir cuando ellos cumplen 18 años, esa ventana se cierra. Es decir que en los Estados Unidos
Ellos ya pueden decidir lo que ellos quieren hacer. Ya no tenemos mucho decir en la vida de ellos. Podemos darles un buen consejo, pero no podemos obligarlos a aceptarlo o a hacerlo. Y como padres, yo creo que le hacemos un mal servicio a nuestros hijos cuando los dejamos jugar el Nintendo todos los días por largas horas, en vez de traerlos a la iglesia, en vez de darles ese buen ejemplo. Iglesia, mi pregunta para ti es: ¿estarás dispuesto a dejar tus redes para seguir a Jesús? Cuando tú y yo leemos los 10 mandamientos, leemos que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los últimos 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros padres y con el prójimo. Cuando tú y yo vivimos, practicamos los primeros 4, esos primeros 4 nos ayudan a vivir los otros 6. Pero cuando tenemos invertido y al revés, es donde hay problemas. Dios conoce algo de relaciones. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y han estado en una armonía y una comunión perfecta desde el principio del tiempo. Yo creo que tú y yo debemos de prestarle atención a lo que Dios quiere y quiere para tu vida y para tus relaciones con tu familia. Amén, iglesia. ¿Lo recibes? Ponte de pie conmigo, ¿sí? Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.